Gracias por continuar con nosotros. Quiero dar la bienvenida a la doctora Idalia Carolina Bárcenas Martínez. La doctora es doctora familiar y ha innovado aquí en la ciudad de Saltillo pues un sistema de consultas casa por casa. Precisamente ahora en tiempos de pandemia, algo nunca visto aquí en la ciudad de Saltillo. Bienvenida, doctora. Hola, Sergio, mucho gusto. A ver, platíquenos, ¿cómo fue que se le ocurre hacer este sistema de... Solo son consultas COVID, ¿verdad? No, vemos de todo. De hecho, yo tengo ya 2 años con mi consultorio particular y en estos 2 años yo ofrezco el servicio a domicilio de consultas, Sí. por lo general a los abuelitos que batallan para desplazarse. Sin embargo, desde el 1 de agosto ya estoy viendo puros casos de COVID porque es lo que ahorita demanda la gente. Al principio, pues como todos los médicos, con miedo, ¿verdad?, de enfrentarnos a esto, de exponernos. Sin embargo, ante la demanda, todo empezó con una pacientita mía, Raquel, doña Raquelito, de 75 años, la cual empieza con una faringitis. Para mí eso era la consulta en mi consultorio, pero después se complica porque fue COVID. Ella fue la primera paciente que atendí. Al complicarse en casa, nadie la quería recibir, no la veían, empezaron otros médicos de tratamiento y pues al ser mi paciente me habla muy afligida porque no la habían atendido, no la habían checado. Los médicos tienen miedo también, tenemos miedo. Entonces la fui a ver, se trató, llegó a neumonía, estuvo manejada con oxígeno, pero salió adelante a pesar de la edad. Y pues ella fue la que me hizo publicidad, empezó a pasar mi teléfono a otros pacientes y pues me fueron recomendando. Para ahorita ya en 3 meses he visto más de 100 pacientes de COVID, más o menos 30 se me han complicado en neumonías que hemos manejado con oxígeno domiciliario y les va muy bien. Defunciones sí he tenido, en promedio llevo 7. 7 defunciones. 7 defunciones, cada caso responde diferente, no hay un tratamiento específico para COVID, sin embargo, al ya saber las fases que siguen, podemos prevenirlas con medicamentos bastante comunes, ¿verdad? Entonces, aquí A ver, doctora, dígame una cosa, ¿qué se siente perder un paciente? Horrible, horrible. El primer paciente que perdí, Rubén Rueda, un señor mayor, él fue el primero y me destrozó. La quinta paciente que perdí fue mi madre. Caramba. Mi madre, ella empezó con síntomas el 6 de octubre, mi papá empezó 3 días antes, entonces me los traje a Saltillo. Yo soy de Monterrey, yo aquí soy foránea, vivo sola, entonces me los traje para cuidarlos. Empiezo tratamiento desde el primer día de los síntomas y aún así no fue posible sacarla adelante. El día 7 se me complica y para el día 9 de la enfermedad fallece. Me imagino que debe ser algo, digo, aparte esta fase de ser familiar, pero algo frustrante, ¿no? O sea, de que se te vaya un paciente. Exacto, y aquí lo que hay es mucho miedo. Mi mamá no quiso que la internara, me dijo, por favor, si esto sale mal, no me lleves a hospital, prométeme que no me vas a llevar a hospital. Y pues se cumplió su voluntad, falleció en casa. ¿Cómo sobreponerse a una situación como este tipo? O sea, de desplomarse anímicamente y volver, porque pues hay que atender más pacientes. Ella fallece el sábado 17 de octubre y para el lunes yo ya estaba trabajando nuevamente. Ese fin de semana quise dejar de ver pacientes de COVID por lo mismo, porque cada paciente me lo va a recordar. Y aparte entró en mí una frustración de por qué si me aventé a ayudar gente, para entonces llevaba como 90 pacientes atendidos, ¿por qué no pude ayudar a mi madre? Hubo una frustración. Pero el viernes, un día previo, cancelé mi consulta para estar con ella y ella estaba más preocupada por mis pacientes. Me decía, no los canceles, ve a verlos, yo estoy bien, tu papá me está cuidando, entonces ellos te necesitan más que yo. Doctora, esas palabras son las que me hacen seguir en esto. Doctora, dígame una cosa, más allá del tema de las estadísticas, dibújenos un poquito qué está pasando allá afuera con esta parte del COVID. ¿Cómo se vive en Saltillo una pandemia? Usted que lo palpa día con cada uno de sus pacientes. La situación cada vez está peor. En las últimas 2 semanas ha sido un boom en pacientes. No me doy abasto con la consulta, se fue corriendo la voz. Entonces también un médico, un compañero de trabajo, el doctor Juárez, me ha estado apoyando mucho desde que empecé. Él tiene como 2 meses también viendo pacientes de COVID, entre los dos nos apoyamos. Y ahorita lo bonito es que otros 2 médicos se unieron y más personas están interesadas. Entonces, al ya no poder yo dar citas porque estoy muy saturada, al menos puedo referirlos con alguien, porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales, la gente no sabe a quién recurrir. Y ahorita lo mejor es estar viéndolos en casa, ¿verdad? Ahorita el sistema es ir de casa por casa atendiéndolos y sobre todo perder el miedo, invitar a los compañeros, a los colegas, con protecciones, sabemos cómo se transmite eso, podemos atenderlos.
Y sobre todo, al hacerlo en domicilio, podemos bajar la estadística. Los hospitales están saturados, Sí. ¿verdad? Ya están casi llenos. Evitar que lleguen a esos grados de complicación para que no tengan que hospitalizarse si los manejamos desde un inicio. Entonces, la situación está ahorita muy fuerte, las últimas 2 semanas ha incrementado mucho, y lo que más quisiera invitar a la población es que consulten a tiempo. A eso iba. Yo paciente, a ver, me siento mal, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que recurrir? Porque lo que me imagino que debe ser un común denominador, no saber a quién recurrir. Exactamente. Hay algunos pacientes que desarrollan el cuadro muy rápido, hay cosas que no conocemos de esta enfermedad, personas como mi madre que se empezó el tratamiento el día 1 y falleció, y hay personas que evolucionan más lentamente, que se pueden sacar adelante, la mayoría les va bien. Sin embargo, mucha gente no busca atención por el miedo. Están pasando las fotos de mis pacientes. Mucha gente no consulta por el miedo y me ha tocado en 2 ocasiones llegar y los pacientes ya están muriendo. Ya con oxígeno, con saturación de 70, donde yo ya no puedo ofrecerles nada. Nada más digo, tienen que llevárselo a un hospital y estos 2 pacientes fallecieron en camino al hospital. Y cuando les pregunto el común denominador, ¿por qué no buscaron atención a tiempo? Es porque tenía miedo que me dijeran que es COVID. Caray. Tenía miedo a que me hospitalicen, porque si me meten al IMSS no voy a salir. Nos matan en el seguro, hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia, ¿verdad? Entonces, por eso la gente no busca ayuda a tiempo y para cuando la buscan ya es demasiado tarde. Sí. Entonces, ¿Qué sectores atiende usted? de todo. Tengo pacientes en el Tanquecito, en La Minita, tengo pacientes allá por La Narro. Yo, como soy foránea, no me recuerdo el nombre de todas las colonias, pero por La Estrella también. Tengo una paciente que tuve en Bella Unión, en Arteaga. Tengo varios en Ramos. Incluso compañeros de Monterrey me han preguntado si no hago consultas allá, a domicilio, pero pues es inviable, porque por ir a atender uno a Monterrey tal vez perdería el tiempo de atender 3 o 4 aquí en Saltillo. ¿Verdad? ¿Esto lo hace con un afán de lucro? No, lo Digo, que se tiene está... que vivir de algo, ¿no? Claro, el costo de la consulta es el mismo que manejaba yo antes. Yo cobro 800 la consulta a domicilio, la de primera vez y subsecuente 500. Pero en ocasiones hay pacientes que no tienen el recurso y prefiero que compren los medicamentos. Y que son muchos. No, hasta eso, la gente se mueve. La gente lo que quiere es salir adelante. Pide dinero prestado. Se mueven, no, nada más he tenido que decirle a 2 o 3 pacientes, voy a venir a verte, no te voy a cobrar nada. Y aún así después, cuando termino el tratamiento, lo doy de alta, me pagan la consulta. Pero aquí lo importante es, en el momento, si no tienen, se consulta, no hay problema, ¿verdad? Pero claro, obviamente tenemos que vivir de algo, nos estamos exponiendo, pero el que pueda pagar adelante. Y a pesar de eso, solamente 2 personas no se les ha perdonado esa consulta. O sea, de todo corazón, de todo corazón. Pero no son la mayoría, la gente lo que quiere es que los atiendan. Pero el problema es que a veces no hay quien. ¿Cuántos componen estas brigadas? Bueno, yo empecé hace 3 meses, el doctor Juárez, más o menos al mes de que yo empecé a ver pacientes, se unió también, me dijo, ¿sabes qué? Yo también le entro, Miguel Juárez, y le empecé a, pues, mira, yo lo estoy manejando así, vamos a prevenir estas etapas, y se aventó también al ruedo, entonces éramos él y yo. Yo creo que hay más médicos, ¿verdad? Pero que yo conozca éramos Juárez y yo. Y recientemente he estado tratando de convencer amigos para que también entren a esto. El fin de semana se unió la doctora Gaby Álvarez, la cual está en el equipo COVID de una de las clínicas del IMSS, ya tiene experiencia, pero en manejo hospitalario, pero también lo que ella quiere es evitar que lleguen a ese punto, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un manejo hospitalario y un manejo domiciliario? Bueno, y me faltó mencionar al doctor Jesús Rodríguez, que es cirujano oncólogo. También eso es muy interesante porque, como puse en mi publicación de Facebook, aquí ya no importa la especialidad, todos somos médicos y lo que queremos es atorarle, es ayudar a los pacientes, ¿verdad? Sin importar si son internistas. Obviamente los expertos en esto, el neumólogo, el doctor David Saucedo, también está en la lucha del COVID, también hace consultas a domicilio, él me apoyó con mamá, muy buen médico, pero ahorita todos somos médicos sin importar la especialidad y hay que apoyar a los pacientes. La diferencia entre un manejo hospitalario y uno domiciliario depende mucho de la etapa. De estos más de 100 pacientes que he atendido, yo creo que he hospitalizado en promedio 5 o 6, muy poquitos. La mayoría pasan por una etapa en la que baja la saturación. Algo muy importante a mencionar, el cuadro de COVID empieza muy leve, como una gripita o como una infección de garganta. Por lo general, el 90% de los que se van a complicar por factores de riesgo lo hacen en promedio entre el día 7 y 9 de la enfermedad. Así es. Entonces, ahí es donde más atención tenemos que poner. Si los empezamos a tratar desde antes, podemos dar medicamentos para evitar que lleguen a esa etapa, ¿verdad? A veces que ya los agarramos con neumonías avanzadas o más adentrados en la enfermedad, en casa podemos manejar oxígeno. En algunas ocasiones ya tengo algunos enfermeros que están apoyando y van y los canalizan.
oxígeno en casa, el tratamiento que sea necesario y les va muy bien, salen. Por lo general la fase de oxígeno en promedio dura de 7 a 10 días. Como le platico mucho a los pacientes la analogía, una vez que los pulmones se inflaman, es una puerta abierta para que las bacterias nos colonicen, entonces hacen una neumonía. Aquí lo importante es evitar que lleguen a una inflamación pulmonar. Asimismo, si ya están con una neumonía, tratarlos con antibióticos, pero mientras más atrás los agarremos es mejor. Entonces, esta fase, estos 7 a 10 días con manejo con antibióticos, con esteroides, con desinflamatorios, va a durar de 7 a 10 días en los cuales si no garantizamos que el paciente tenga mínimo 90 de oxigenación, las células son como una flor, necesitan energía y oxígeno para vivir. A lo mejor unas horas con saturaciones bajas de 85, 86, 80, no va a pasar gran cosa. Pero con el paso de las horas, de los días, si yo corto, esto le platico a los pacientes para que me entiendan bien, si yo corto una flor, una hermosa flor de un jardín, ¿qué va a pasar? Primero la flor se va a ver normal, unas horas, tal vez unos días, y la pongo en agua. Pero con el paso de los días, ¿qué pasa? Se marchita. Lo mismo, y se muere. Lo mismo pasa con las células, con los tejidos. A lo mejor unas horas con baja oxigenación no va a haber tanta repercusión, pero si en lo que yo lo desinflamo, en lo que yo manejo los antibióticos para que salgan de esa etapa, que pueden ser de 7 a 10 días, no hago que estén mínimo en 90 de saturación, esas células se van a ir marchitando. Entonces, ¿de qué me sirve curar la infección? Sacarlo de esa fase, si para cuando lo logre, los tejidos ya están muriendo y hacen una falla orgánica múltiple, ¿verdad? Tengo 2 preguntas antes de despedirme. Ajá. Doctora, la nota usted muy segura de sí misma. ¿Así enfrenta usted a sus pacientes? Trato. ¿O llega con cierto temor? Porque, pues, obviamente... Hay miedo. Hay miedo en la población, hay miedo en los pacientes. Aquí tenemos 2 problemas de salud pública, tanto el COVID, pero también el miedo que se ha ejercido con toda esta información, desinformación en redes sociales también. Entonces trato de mostrar esta seguridad. Con los primeros pacientes, a lo mejor me veía segura, pero por dentro estaba corriendo en círculos. Pero si yo no le transmito seguridad al paciente, el paciente va a entrar en pánico. De los que se hospitalizan, sí hay más mortalidad, no porque en el IMSS los matemos, como mucha gente piensa, pero el hecho de hospitalizarlos sin un familiar que los vea, que estén solitos, aislados, eso baja las defensas, porque la gente se deprime, entra en ansiedad, las defensas caen en el piso y el virus nos ataca, ¿verdad? Nos come. Nos toma débiles. Exactamente, entonces esta seguridad hay que transmitirla al paciente porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? A ver, usted que pulsa la calle y que pulsa los hogares, ya para finalizar, ¿cuándo va a terminar esto? Esa es la gran pregunta. Mientras no haya una vacuna, esto va a seguir. Se prevé que apenas estamos empezando lo más severo de la pandemia, lo que va a ser noviembre, diciembre, enero, esto va a ser un caos. Entonces, por eso quiero hacer una invitación a médicos generales, especialistas, enfermeros que quieran unirse. La publicación que puse el domingo de que ya habíamos conformado un equipo que se unieron, ha llegado a más de 30,000 vistas, bueno, por ahí andan 30,000 vistas, entonces tenemos mucho margen de trabajo, pero lo importante es que perdamos el miedo y que podamos ayudarles en casa para que esto mejore. ¿Cómo se ve en el 2021 usted? ¿Haciendo qué? Con muchos pacientes, con muchas familias. Lo que me gusta mucho de esto, como médico de familia, es que, bueno, ahorita estamos atendiendo el COVID, pero la mayoría de estas familias piden que sea su médico de cabecera y eso me enorgullece mucho. Entonces, eso es lo bonito, hacer un vínculo con las familias. Por eso ahorita que transmitieron las fotos, no es cualquier cosa salir del COVID. No con todos los pacientes me tomo foto, pero los que llegaron a neumonía, los que estuvieron con oxígeno, los que la vieron cerca, al final esa dinámica, le digo, cuando salgan de alta, nos vamos a tomar la foto, vamos a aplaudir porque es su graduación del COVID. Y se ha vuelto una tradición muy bonita que a los pacientes les gusta mucho. Y también esas fotos me ayudan a que los que van entrando en la enfermedad, les digo, vean mi página, doctora Carolina Bárcenas, ahí van a ver testimonios, van a ver pacientes que estuvieron igual de graves que ustedes y ya salieron. Entonces, lo importante es eso, transmitir seguridad. Claro que es una enfermedad terrible, hay muchas cosas que no conocemos de ella, pero no hay que tener miedo y no hay que transmitirle miedo a los pacientes, hay que ayudarlos, ¿verdad? Doctora Carolina Bárcenas, muchísimas gracias. Aprecio mucho usted que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya compartido pues estas experiencias gratas y no tan gratas. Exactamente. Entonces, lo importante es no tener miedo y lo que quiero que se quede la gente es buscar ayuda en los primeros síntomas. Ahorita viene lo más difícil porque pueden ser, con esta temporada puede ser una gripa, puede ser una infección de garganta o puede ser COVID, ya viene la influenza también, entonces se va a complicar esta situación. Pero lo importante es una consulta oportuna. Muchísimas gracias, doctora. A usted, Sergio.